Este es un video de la tolerancia religiosa a través de los años. Tolerancia religiosa significa respetar y aceptar la existencia de otras formas de vida, creencias e ideas, así como la no creencia en ninguna religión. El concepto opuesto, la intolerancia religiosa, puede consistir en considerar ciertas creencias como anómalas, fuera de lugar o heréticas, por el simple hecho de ser diferentes. Para que se dé la tolerancia religiosa es necesario que los individuos y las instituciones reconozcan la pluralidad y diversidad del mundo en que vivimos, así como la existencia de conceptos que para otros son importantes aunque pertenezcan a una minoría. Respecto a la historia, los paganos por lo general eran tolerantes en materia religiosa, y al creer en múltiples dioses usualmente aceptaban que los dioses de otras culturas existían también o eran versiones diferentes de sus propios dioses. Fue con el surgimiento del monoteísmo que se inició un concepto de exclusividad religiosa. Sin embargo, las primeras religiones monoteístas, como el judaísmo, eran religiones étnicas, que no buscaban imponer sus creencias fuera de su propio grupo étnico o nacional, pero sí prohibían estrictamente que miembros de su pueblo tuvieran algún tipo de práctica religiosa. El cristianismo generó una de las primeras religiones que buscaba convertir a los demás pueblos. Durante los tiempos de la Edad Antigua, pero sobre todo en la Edad Media, la Iglesia Católica, aunada al Estado, no tenía una tolerancia religiosa significativa. Consideraba a las demás religiones, excepto el judaísmo, como falsas. Los paganos eran perseguidos o convertidos a la fuerza. Las otras religiones monoteístas, como otras ramas del cristianismo, el islam y las doctrinas gnósticas, eran consideradas simples herejías. Sin embargo, también hay que mencionar que en ese periodo de la historia surgieron hombres notables que dieron un enfoque más razonable en el conocimiento o diálogo tolerante ante otras religiones y culturas distintas. Por ejemplo, Pedro el Venerable, de la Orden de Cluny, Francisco de Asís, fundador de la Orden de Franciscana, y a Ramón Llull, un miembro cercano a dicha orden. También se puede mencionar al rey Diocino de Portugal y al cardenal Nicolás de Cusa. Así, mientras que los judíos no admitían ninguna religión precedente como inspirada por Dios, los cristianos admitían a los judíos como una religión relevada. Si bien no habían aceptado al Mesías, sin embargo no aceptaban a otras formas disidentes de cristianismo ni al Islam. De forma similar, los musulmanes aceptaban a judíos, cristianos y sabeos como religiones reveladas, pero no así a las religiones que, aunque monoteístas, surgieran posteriormente al Islam. En el lejano oriente, las diferentes religiones solían convivir pacíficamente e incluso tener mucho sincretismo, aunque hubo algunos enfrentamientos entre el budismo y algunas denominaciones hindús por diferencias doctrinales. La evolución hacia sociedades más religiosamente tolerantes fue gradual. Un ejemplo de esto fue la aprobación en 1568 del Edicto de Turda, considerado el primer edicto de tolerancia religiosa de la historia moderna de Europa. Otro ejemplo fue en Estados Unidos de Norteamérica, cuando en 1649 la colonia de Maryland, fundada y gobernada en ese entonces por católicos, sería el primer estado norteamericano en aprobar un acta de tolerancia que daba libertad de culto a cualquier grupo religioso cristiano. Esta se considera la primera ley de libertad religiosa en el Nuevo Mundo. También en Estados Unidos, los cristianos, al fundar Pennsylvania, declararon que cualquier que creyera en un solo Dios sería permitido practicar su religión. Y entrado el siglo XIX y con el advenimiento de organizaciones con la sociedad teosófica que predicaba el entendimiento entre todas las razas y religiones y el estudio comparado de las diferentes religiones, la mentalidad occidental empezó a concebir Islam, el budismo, el hinduismo como parte de las religiones mundiales. Y hasta la fecha, por lo general, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo y el hinduismo son clasificadas como 5 grandes religiones del mundo.
Otros esfuerzos han sido los principios de separación Iglesia-Estado. Por parte de la mayoría de constituciones de las democracias liberales, las leyes que decretan la libertad de culto en casi todos los países occidentales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que incluye la libertad de culto, el ecumenismo realizado por la Iglesia Católica, las iglesias históricas y otras grandes religiones mundiales, el diálogo interreligioso, logrando así una comprensión mutua en la tolerancia religiosa.